si querés aplaudir una vez. Una vez. Es esto lo que necesito que hagas. Ahí. Ay, bueno. Mira, ¿ves? Bien, perfecto, listo. Bien. Ella. Nombre, Nilda Noemí Contino. nacida. Y Nacida. nacida acá en Ayacucho. ¿Querés la fecha? Dale. El 25 de abril del 38. Bien. ¿Dónde te criaste, Nilda? ¿Cómo? Tu barrio donde te criaste. Mi barrio es en la calle Irigoyen y Poderoso. ¿Bien? ¿Cómo era ese barrio? Ese barrio era pleno centro, el barrio más comercial de Ayacucho. Y nosotros teníamos algo que les voy a contar muy especial. Hay un arroyo, el arroyo Tandillo-Fu, que cruza la ciudad. Y a mi casa la cruzaba a mi casa también. Y quedaba mitad de la casa, habitación, y mitad del jardín y la quinta. Y o sea que nosotros nos partía por la mitad del arroyo. Yo recuerdo cuando era chica, que me sentaba al lado de un alambrado lleno de rosas y navegaba en mis, en mis ideales, que iba en un barco, porque tenía el arroyo al lado mío, ¿no? Y ahí, en Irigoyen y Poderoso, cruzaba de una manzana a la otra el arroyo. Iba zigzagueando las manzanas. Entonces estaban Así que en todo el nosotros centro. jugábamos, pleno centro, Irigoyen y Poderoso. Nosotros jugábamos en la calle que había quedado cortada para los automóviles, ¿no? Así que fue una niñez hermosa, hermosa, porque todas las chicas y chicos del barrio jugábamos ahí porque no había ningún problema de que pasaran automóviles, ¿cierto? Después, con los años, el arroyo se entubó y va por la calle Poderoso. Se entubó y se enderechó, digamos, ¿cierto? Porque iba zigzagueando y por la calle Poderoso está bajo tierra. Está en un libro de un chico que es escritor acá, está la historia. Muy linda, muy linda. ¿A qué escuela fuiste? Sí. ¿A qué escuela fuiste? ¿Escuela? La escuela a la que yo fui, Sí. el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, dirigido por las hermanas Hijas de la Cruz. Yo hice toda mi primaria en esa escuela. En ese tiempo no tenía secundaria. En la secundaria la realicé en la Escuela Nacional Normal, y al día siguiente de recibirme, las hermanas me llamaron a ver si quería ser maestra de la escuela donde yo había estado tantos años. Bueno, perfecto, dije que sí, me encantó y fue la época más hermosa de mi vida. Porque, ¿con qué título te recibías en el secundario? En el secundario con el título Maestra Normal Nacional. Después pusieron, profesorados, que hicimos algunos profesorados, pero no había muchos. En realidad había 2 por ahí o 3, ¿cierto? Y bueno, después empecé a hacer cursos, muchos cursos de todo tipo, y a mí me nombraron en la escuela profesora de geografía, sin haber tenido el título de profesora de geografía, pero eran tal cantidad los cursos que hacía en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, ¿viste? Bueno, que fue como un premio.
Nosotros podemos decir que Nilda forma parte de la cultura de Ayacucho. ¿Por qué? La cultura me encantó siempre y estuve en comisiones, viste, que me encantaba. Por ejemplo, Por ejemplo, ¿qué comisión? Por ejemplo, la Comisión de Cultura. Estuve muchos años en la Comisión de Cultura, ¿cierto? Y yo era la que organizaba los actos públicos. Y yo siempre decía, las maestras me deben odiar, porque por año hacía un desfile de alumnos, ¿viste? De todas las escuelas, porque mi ideal era que los actos patrios, el pueblo tenía que salir a la calle. Y quien que tenía un hijo, un sobrino, un nieto que desfilara, te imaginas que todo el pueblo iba a la plaza En la plaza se hacían. En la plaza principal. Hace 60 años, cumplimos este año. 60 años de creamos AIBA, Agrupación Impulso Bellas Artes. Y también fueron momentos hermosísimos. Ana María Carabeta, una compañera, era la presidenta, pero nosotros comenzamos a los 18, 19 años que lo creamos. Y hace 60 años que cumplimos este año. ¿Cuál era su fin? ¿Por qué crearon AIBA? Porque mi hermana, Tere. ¿Por qué crearon AIBA? AIBA lo creamos porque a nosotros nos encantaba la pintura y la literatura. Pintura y literatura. Entonces, nos juntamos en una comisión donde había mujeres y varones, muchos, y venían profesores de pintura de Tandil y de Mar del Plata a un centro cultural llamado Centro Cultural Dr. Pedro Solané. Ese lugar era muy lindo, la escuela normal prestaba sus instalaciones y se daba clase los sábados. Venían profesores de todos lados. Yo casualmente hoy estaba mirando, mi primer cuadro al óleo fue con un profesor llamado Marcelo Churasi, de Tandil. Otros compañeros míos tenían otros profesores, como el profesor Ernesto Valor, y otros iban que les gustaban las clases de ese profesor, ¿cierto? Entonces, nosotros íbamos los sábados. La escuela normal prestaba las instalaciones ese día. Y recuerdo que volvíamos todos 18, 19, 20 años, caminando por la calle Irigoyen, que te decía que era la más comercial, digamos. Las clases empezaban a las 13 horas y terminaban a las 17, por ahí. Y nos reuníamos en la casa de algunos de nosotros, porque éramos muchachos y chicas, y pasábamos toda la tarde ahí hablando de literatura, de pintura, y presentando lo que habíamos realizado, ¿no? AIBA, Agrupación Impulso Bellas Artes. Tiene y tuvo un encuentro anual. Nosotros tuvimos un encuentro anual que tiene en este momento. Que tuvo y que sí, hacemos exposiciones de poemas ilustrados. A nosotros, a ustedes que son de Mar del Plata, les hago una pregunta. ¿Existe el Instituto Esteban Echeverría? Porque a nosotros nos fue formando
el Instituto Esteban Echeverría. ¿Y quiénes eran las personas? Juan Carlos Fernández Díaz, Roberto Fernández Díaz, que eran hermanos, eran escritores, poetas y trabajaban o dirigían un periódico de Mar del Plata. Yo les estoy hablando de hace 60 años, porque se creó, sí, hace 60 años cumplimos este año, y a nosotros nos dirigió, nos enseñó muchísimo esas dos personas, Juan Carlos Fernández Díaz, Roberto Fernández Díaz, que eran hermanos, eran mayores que nosotros, dirigían un diario, pero yo no me acuerdo qué periódico era. Y venían cada 15 días más o menos y nos enseñaron cómo se hacían los poemas ilustrados, cómo se escribía, cómo se era ser un poeta, ¿cierto? Porque dentro del grupo de AIBA había quien le gustaba más la poesía y quien le gustaba más la pintura. Y hacíamos tipo parejas, porque el poeta, lo primero que partía, ese proyecto partía del poeta, ¿cierto? Y después buscaba un ilustrador, entre nosotros mismos éramos ilustradores y poetas, otros, ¿no? Entonces tratábamos de llegar a esa pareja, esa pareja de poesía y literatura, trataba de llegar a un acuerdo, y después hacíamos la gran exposición por año de poema ilustrado. ¿Tipo concurso? Sí, tipo concurso. Tenemos los, medallas. Yo tengo una pulsera llena de medallas. Primero eran medallas, después eran, papeles, ¿viste? Cuando ya no había plata, eran, ¿cómo es que se llaman? Diplomas. Pero además perteneciste a la fiesta del ternero. Sí, muchos años. ¿Cómo qué? Mira, yo empezaba siempre tipo secretaria, a quién se invitaba, cómo se invitaba. Después estuve en la comisión de decoración. Y después, a lo último, estuve en el recibimiento de autoridades, ¿cierto? Habíamos hecho un equipo de 10 personas, 10 muchachas, que recibíamos a las autoridades, los acompañábamos a los lugares de Ayacucho, les explicábamos sobre la vida, sobre lo que se hacía y demás. ¿Qué significa Ayacucho para vos, Nilda? Para mí es mi hogar Ayacucho. Nunca me quise ir, me siento plenamente feliz. ¿Con tu familia? Con mi familia, con mis compañeras de escuela, con mis amigos, con mi hijo, con mi nieto. He tenido un solo hijo y un solo nieto. Una lástima, me hubiera gustado tener más, pero estoy ampliamente feliz con los que he tenido, ¿cierto? Éramos 4 hermanas, mujeres, la que pasó recién, más chica que yo, tiene unos años menor que yo, éramos 4 mujeres. Éramos las continuos, las continuos, sí. Éramos muy conocidas, porque todas fuimos docentes. Mi hermana, la segunda hermana, fue inspectora de primaria de Ayacucho y de Tandil. Así que conocimos cantidad de gente, y a todas las recibíamos en casa. Algunas inspectoras venían y se quedaban
4 o 5 días o una semana y nuestra casa estaba abierta para todas, ¿cierto? Sí, ¿Qué mensaje le dejarías a la juventud que vive en Ayacucho? ¿A la? Juventud que vive hoy en Ayacucho. Mira, hace mes y medio hicimos, con los que quedamos vivos, de AIBA, Agrupación Impulso de Bellas Artes, y yo quería hacer una exposición retrospectiva, ir 40 años hacia atrás, y presentar esa exposición con los poemas ilustrados. Entonces hablamos con un muchacho que es director de cultura en este momento, le encantó la idea, nos prestó la usina vieja, hicimos ahí. Entonces rastreamos, porque de la gente de que éramos fallecieron muchísimos. Rastreamos entre los familiares y conseguimos más o menos 47, 48 cuadros. Y entonces hicimos la exposición. Entonces se leyeron las poesías de aquella época, se cantaron algunas canciones, y el autor de cada poesía que se animaba la podía recitar o la podía leer. Estuvo muy lindo y yo ahí les di un mensaje. Había mucha gente mayor, claro, mucha gente mayor porque eran de aquella época en que habían ido a las exposiciones, ¿cierto? Y les di el mensaje que inviten a sus hijos, que inviten a sus nietos, para que AIBA no muera, porque lo que pasó fue que murió Ana María, que era la presidenta, y medio como que se disolvió un poquito. Entonces mi mensaje fue que inviten y los animen al que es poeta, al que pinta, al que dibuja, al que les gusta el arte, la literatura, que los acerquen a AIBA. Y estamos en eso en este momento, tratando de invitar. Algunos 3 o 4 chicos ya los tengo anotados. A vos te dije, te invité, si querés participar, nos gustaría hacer una gran comisión nuevamente. ¿Listo? ¿Cortamos? Fantástico. ¡Bien, Nilda! Genial. Sumamente, que el otro día decías que iba a contar, que no voy a contar, te salió, de una. Salió redondo. A lo mejor los aburrí. No. Ahora, yo les pido, si tienen algo otra vez que vengan por allá, Sí. o están con Gabriela en contacto, que me averigüen si Juan Carlos Fernández Díaz vive y Roberto Fernández Díaz vive, y quieran